La semana pasada el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó en la revista The Economist un interesante artículo en el que detalla lo que según él serán los retos que tendrá que enfrentar el candidato ganador en la elección presidencial a celebrarse el próximo 8 de noviembre. Se trata de un ensayo reflexivo y crítico, incluso autocrítico, sobre la situación en la que se encuentra su país. Busca entender la clara molestia del alto porcentaje de votantes con el sistema, trata de desenmascarar las soluciones populistas falsas y defiende el libre comercio, la globalización y el capitalismo en general. Al mismo tiempo ofrece soluciones a las justas quejas de ciertos sectores de la población que han sido olvidados o marginados. El artículo es de la mayor importancia no solo por quien lo escribe, sino por la coyuntura en la que se publica, coyuntura crítica tanto para Estados Unidos como para Occidente en general, desde luego ni hablar de México. Y a mí me gustó mucho, Jorge, este artículo porque dentro de la retórica tan incendiaria que estamos viendo en la elección estadounidense, qué refrescante es escuchar, leer algo sensato, algo racional, algo basado en evidencia empírica, Jorge. No, yo creo que es un gran ejemplo el que dio Obama con esto. Uno, por el carácter didáctico presidencial, es decir, nadie en ningún país del mundo, país democrático en todo caso, tiene la tribuna que tiene un presidente. Es el único electo por todo el mundo. Es el único que tiene acceso irrestricto a los medios, es el único que puede dirigirse al país entero. Entonces tiene por definición una función pedagógica o didáctica ejemplar que en muchas ocasiones no se ejerce o en muchos países no se ejerce. Obama ha sido especialmente tenido muchos aciertos en esta materia y tiene una gran habilidad al respecto desde su campaña. En segundo lugar, en efecto, Leo, creo que hay un intento en este ensayo por tratar de entender qué hay detrás de los votos por Trump. Veía yo hoy una encuesta, hoy en la mañana, que le da cada vez una mayor ventaja a Hillary Clinton, pero entre varones blancos, sí, Trump sigue adelante y por un porcentaje significativo. Es decir, hay algo que está llevando a cierto tipo de votantes en Estados Unidos a estar muy enojados. Y creo que Obama hace un esfuerzo ahí por tratar de entender qué. Y luego están sus 4 propuestas que habrá, ojalá se pueda volver sobre ello, pero me parece que también ahí tiene mucha razón de tratar de ver qué se puede hacer para tratar de paliar los daños reales que la globalización le inflige a cierto tipo de países, incluso los más ricos y los más protegidos, como podría ser Estados Unidos. Ya no hablemos del caso de México. Mi reclamo para Obama sería nada más que, por ejemplo, por lo menos en el TPP, Estados Unidos no insistió lo suficiente, creo yo, en temas de protección a trabajadores norteamericanos, pero tampoco de los otros países. Es decir, no hay un énfasis suficiente, en mi opinión, en la protección para los que pierden su empleo, la capacitación, la formación, la reinserción en la sociedad, algún tipo de subsidio durante el periodo de transición, que puede ser muy largo. Eso ha salido mucho en la campaña en Estados Unidos y en México lo vemos constantemente. Gente que trabajaba en empresas del sector público hace 20 años y cuyas empresas se cayeron, pues no han vuelto a encontrar trabajo, muchos de ellos. Así es, o sea, yo creo que es una gran defensa, Héctor, a la globalización, al libre comercio, pero reconociendo que hay perdedores. El problema es que los ganadores se quedan calladitos, ¿no? No defienden el libre comercio y la globalización. Los perdedores son muy vocales. ¿Y qué hacer con esos perdedores? Pero ¿no? El problema es que los ganadores, y quisiera que Jorge comentara algo de esto, porque se tiene que ir también, sí, es que los ganadores han sido demasiado ganadores. Es decir, el reparto de la riqueza generada, digamos, a partir, después de la crisis del 2008, ha sido ha sido escandalosamente desigual. Y creo que particularmente en los Estados Unidos, este es de una evidencia impresionante. Este tema de la desigualdad adicional
en medio de una gigantesca creación de riqueza, sí es un tema que requiere, yo creo que una reflexión más seria y medicinas más aunque duras, ¿no? yo ahí tengo mis dudas de si eso es debido a la globalización o debido a otra cosa que habla Obama, que es el tema político en Washington, el tema de cómo se ha ido, digamos, beneficiando con las leyes de los impuestos, de las regulaciones, precisamente, y de las desregulaciones a esa parte más rica de la sociedad estadounidense. Jorge. Sí, bueno, para terminar mi intervención, sí, digo, es absolutamente cierto el tema que dice Héctor, cómo salieron de la crisis instituciones como Morgan, como Goldman Sachs, como Morgan Stanley, como incluso Bank of America que compró Merrill Lynch. O sea, realmente los premios, los bonos que se llevaron los ejecutivos, el poco costo que asumieron todos estos bancos, el respaldo que recibieron del gobierno de Estados Unidos en distintos momentos, hizo que hubo una transferencia de riqueza de los perdedores de la crisis hacia los ganadores en la misma crisis. Claro. Ahora, esto se ubica en el proceso más amplio, ahí sí, de globalización, porque la crisis provino también de que las hipotecas de Miami o de Arizona se estaban vendiendo con descuento en los mercados financieros de Singapur y de Alemania. Es decir, la crisis fue producto de la globalización, no fue además de... Así es. Bueno, pues te despedimos, Jorge. Nos vemos el lunes que entra. Buenas noches allá en Nueva York. Gracias, Leo. Gracias, Héctor. Nos vemos, Jorge. Nos vemos. Bueno, pues, Héctor, otra de las cosas que es interesante es, Obama claramente dice, tenemos un problema en Washington, tenemos un problema de un gobierno que no está pudiendo gobernar por la polarización que existe. Sí, está quejándose de que incluso ahí, que hay solo dos partidos, la división es tan fuerte que no hay colaboración bipartidista. Así es. Ahora, él se está refiriendo a dos asuntos que me parecen de extrema gravedad y sus soluciones parecen pequeñas, ¿no?, respecto del tamaño del asunto. La primera es este asunto de la caída de la productividad. Sí. La caída de la productividad en medio de una explosión de tecnologías nuevas que supuestamente generan más barato, más riqueza. Sí. Es verdad, pero el contexto de esa explosión tecnológica lo que indica en términos de la productividad de los países desarrollados es muy poco prometedor. Porque, por ejemplo, la productividad en Estados Unidos del año 2005 a 2015 ha crecido solo una tercera parte respecto de los 15 años anteriores. Y así del resto de los países hasta llegar a Italia, cuya productividad simplemente no ha crecido nada en estos 15 años. Sí. Bueno, a ver, ¿no te suena raro que por un lado tecnologías disruptivas de extraordinaria generen una enorme riqueza y por otro lado la productividad de la economía decrezca? Me parece un problema muy complicado. Bueno, hay todo un debate, Héctor, ahí con algunos economistas dicen que incluso las cuentas tradicionales para contabilizar el Producto Interno Bruto y el crecimiento no están tomando en cuenta estas nuevas tecnologías. Eso me preocuparía menos. Entonces, es un problema, digamos, de... Pero mira, por ejemplo, una de las cosas que se está desarrollando ahorita es los coches y los camiones que se van a manejar solos, ¿no? Eso ya está ocurriendo. Ya en Pittsburgh la empresa Uber está operando su servicio sin choferes, con coches que se manejan solos, ¿no? Eso, cuando lo traslades a los camiones de transporte, puede dejar en la calle a 75,000 trabajadores que viven de eso. Bueno, ¿por qué tan poquitos? Va a desaparecer la profesión de chofer. Bueno, en todo el mundo. ¿Y qué van a pasar con esos choferes? ¿Qué va a pasar con esos? No, van a desaparecer 50 campos industriales. Sí. Entre ellos, por ejemplo, el de el periodismo impreso. Sí. Es decir, si todo esto no va a generar un aumento sustantivo de la productividad, realmente es el apocalipsis tecnológico. Es decir, es realmente un problema muy serio. Y a esto se refiere Obama con mucha puntualidad y dice, si no hay... ¿por qué baja la productividad? Dice, porque no hay suficiente inversión privada. Sí.
ni suficiente inversión pública. Eso es muy ahí importante. Viene su queja del tema del bipartidismo, sí, que no funciona. Que no salen. Porque, dice, estamos viendo cómo se derrumba nuestra infraestructura y la cuenta que le vamos a pasar a nuestros hijos de infraestructura es enorme y no hay posibilidad ya de llegar a un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos, como antes. Antes la infraestructura era el ganador de todas las conductas bipartidistas, claro. Todo el mundo le entraba a eso. Dice, ya ni siquiera eso. Sí. Ya ni siquiera eso sirve para empezar a negociar un acuerdo. Entonces, este tema de la inversión pública tiene que ver, obviamente, con el tema de los impuestos. Sí. Nadie quiere pagar más impuestos. Y ya está, es un país muy endeudado. Y es un país muy endeudado. Entonces, ¿de dónde va a salir? Tiene que, y la inversión privada se está yendo, dice él, sobre todo a pues los ámbitos especulativos y financieros, y hay muchísimos talentosísimos físicos y matemáticos dedicados a ver cómo multiplican las ganancias en la bolsa. Y lo logran, ¿eh? Y no la economía real, dice él, ¿no? Bueno, hay un problema muy serio también cultural y también un problema muy serio del rendimiento del dinero. La verdad es que es mucho más fácil que te hagas rico jugando bien en la bolsa a construyendo un puente, ¿no? Bueno, pues está muy interesante, Héctor, hay que leerlo, yo creo, vale mucho la pena. Cuidado, yo insisto, es un oasis, ¿no? Leer una cosa así frente a estar escuchando que si Bill Clinton y que si Donald Trump, que si tuvieron tantas mujeres. Esto que dice Jorge, que echamos tanto de menos en México, de la pedagogía presidencial, ¿no? Así es. Gracias, Héctor. Nos vemos. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.